¿Qué es mejor, dar a luz en un hospital público o privado? Te cuento todas las diferencias reales y sin filtros, y después mi experiencia. Hola a todas, me habéis preguntado un montón en comentarios en mi vídeo anterior de experiencia en el parto que qué es mejor, un hospital público o privado. Yo hoy vengo aquí a contaros mi experiencia y sobre todo las principales diferencias entre uno y otro. Comenzamos. Empezamos durante el embarazo. Un hospital público, el seguimiento del embarazo es de 3 o 4 ecografías en todo el embarazo. 9 meses de embarazo estamos hablando. Por una parte, si te fecundas con ellos, tienes una ecografía a las 8 semanas de gestación, la de las 12 semanas, la de las 20 y a las 35. En cambio, en el hospital privado tienes una ecografía al mes, más todas las necesarias si tú quieres hacértelas, y después, en el último trimestre, tienes una cada 2 semanas y el último mes de embarazo, una a la semana. Obviamente, todas las ecografías del público y todo el seguimiento va variando de profesional. Cada vez te atiende uno diferente porque eso es así, no vas a coincidir con el mismo, ni vas a tener esa cercanía ni esa comodidad, en mi caso, ni esa confianza continua con esos profesionales. En cambio, en el seguro privado sí vas a tener el control por tu ginecólogo o ginecóloga en la misma consulta, sabiendo tu historial y manteniendo esa confianza desde el principio para que después del parto pues todo sea más llevadero y puedas confiar y saber muy bien cómo trabaja. Obviamente en el público siempre vas a tener la posibilidad de, si sientes algo que no va bien, ir a urgencias y allí te van a atender estupendamente, van a hacerte las pruebas necesarias, el personal del público es súper amable. Yo no tengo ningún tipo de queja con el hospital público, he ido tanto a hacerme el seguimiento como alguna vez a urgencias y siempre me han tratado genial, pero sí que es verdad que el hospital privado, esas urgencias o ese seguimiento te lo hace el mismo profesional que sabe toda tu historia. Obviamente el pro que tiene el sistema público es que es totalmente gratuito, no lleva ningún coste, pero también es verdad que hay seguros privados que son muy asequibles, tienes opciones de todo incluido o de cuotas con copago, que es que cada vez que vas al médico pagas X cantidad, hay un montón de modalidades, depende de tu economía, puedes elegir una opción u otra. Yo en mi caso el seguimiento lo llevé tanto por el público como por el privado a la vez para complementar y tener dos opiniones médicas del mismo asunto, y sí que es verdad que en mi punto de vista el público deja mucho que desear, no por la atención recibida, sino porque de una prueba a otra pasan 3 meses. En esos 3 meses, aunque tú puedas ir a urgencias por cualquier dolencia o problema que tengas, tú quieres ver a tu bebé. Esa necesidad de saber la cara, de saber cómo tiene las manitas, cómo está puesto, si sonríe, si no sonríe, las ecografías 4D, todo eso el público no lo tiene, el privado sí. Entonces, ya solo por tener esa experiencia y poder ver a tu bebé cómo va evolucionando y tener esas fotografías reales en la barriga, merece la pena. Otro punto a tener en cuenta son los tiempos de espera. Sabemos que en el hospital público los tiempos de espera son eternos, pero eternos. Sí que es verdad que en el seguro médico privado puede ser que tengas algunos días de espera porque si a tu ginecóloga le aparece una cesárea de urgencia y está en consulta, tiene que bajar a realizar ese parto de urgencia o esa cesárea de urgencia, pero ¿cuánta probabilidad hay de que te toque a ti en el momento? A mí durante todo el embarazo me pasó una sola vez y yo estuve súper tranquila porque sabía que era algo urgente y por supuesto lo entendí perfectamente porque al final es algo pues prácticamente de vida o muerte tanto para la mamá como para el bebé. Entonces al final pagas un seguro por ahorrarte tiempo de tu vida en horas de espera, en sillones muy incómodos, con muchísima gente e incluso a veces sin poder ir acompañada. En cambio en el seguro privado puedes ir acompañada con la gente que tú quieras. Si quieres llevar a tus padres, a tu hermana y a tu pareja a la misma revisión ginecológica, puedes hacerlo. Otra cosa a tener en cuenta es la flexibilidad horaria. En la seguridad social es la cita a la hora que tengan ellos libres y a la hora que te impongan. En cambio en el seguro privado puedes elegir en una amplia variedad horaria, digo entre comillas porque es la variedad horaria que pase consulta a tu ginecólogo, pero sí que es verdad que si no vas un día puedes ir al día siguiente si te cuadra mejor la hora y tienen esa libertad para poder amoldarse un poquito más a tus horarios o a tus preferencias. En cambio en la seguridad social tienes que ir
ese día a esa hora y a lo mejor la siguiente cita es dentro de un mes porque no tienen más citas abiertas. Y después, como tema personal, sí que es verdad que a mí en la Seguridad Social me mandaron un ácido fólico que no tenía folato activo. Sí que es verdad que entraba en la Seguridad Social y me costaba 1 euro, pero si no tiene ese folato activo, el compuesto no va a hacer absolutamente nada en la columna vertebral de tu bebé. El complemento que te tomes de ácido fólico tiene que tener el folato activo. Si no lo tiene, es inservible y estás malgastando tiempo, dinero y no le estás haciendo nada a tu bebé. Entonces sí que es verdad que para mi punto de vista, mi ginecóloga, hablo de mi ginecóloga desde mi punto de vista personal, estaba muchísimo mejor capacitada y preparada para aconsejarme un complemento vitamínico que estuviese adaptado y específico para embarazadas con ese compuesto de folato activo que realmente iba a hacer efecto. Después, otra cosa a tener en cuenta es que en la Seguridad Social los monitores te los ponen a partir de la semana 40. Es decir, yo por ejemplo que parí a la 39+1 jamás fui a monitores en la Seguridad Social porque no me citaron hasta 2 días después de la fecha prevista de parto. En cambio, en el privado, desde la semana 36 cada semana tenía monitores y ahí se dieron cuenta de que mi parto se podía adelantar, ya que desde la semana 36 tenía contracciones y se iban incrementando en la semana 37 y en la semana 38 y al final di a luz en la 39+1. Pasamos a las diferencias en el parto, en lo que es el proceso de parto y todo lo que te entra y lo que no en un sitio y en otro. Vale, lo primero que yo tuve en cuenta o que hay que tener en cuenta bajo mi punto de vista es quién va a atender tu parto. Yo en el caso del privado tenía a mi ginecóloga que me había atendido desde antes de estar embarazada durante todo el embarazo y sabía mis miedos, mis inquietudes, cómo yo quería que fuese mi parto porque lo había hablado con ella, sabía perfectamente lo que quería hacer, lo que no y teníamos esa conexión y esa confianza que a mí me tranquilizaba. En cambio, en el hospital público no vas a saber quién te atiende y no vas a saber si va a ser una persona que esté pro parto natural o intervencionista. Obviamente, se dice y se habla que los hospitales privados suelen tener más tasa de intervención que los hospitales públicos, pero esto no tiene que ver con el hospital en sí, sino con el ginecólogo. Entonces, tú cuando vas a un hospital privado y tienes tu primera cita con tu ginecólogo, tú le vas tanteando y le vas preguntando su manera de actuar, etcétera, etcétera. Obviamente hay veces que la cesárea es completamente necesaria para salvar la vida de tanto tu bebé como la tuya. Y otras veces hay mamás que tienen tanto miedo al parto que quieren un seguro privado para poder programarse una cesárea en el tiempo específico y evitarse la dilatación, evitarse las contracciones, ir a tiro hecho y tener ese miedo aparcado porque no quieren pasar por el proceso de parto. Aquí es completamente entendible que una madre tenga pánico atroz a las contracciones, al parto natural o lo que sea, se respeta, se comparta o no, pero se respeta. ¿Qué pasa? Que esa tasa de intervencionismo en los hospitales privados por esas mujeres que eligen por sí mismas el tener una cesárea programada por terror a tener un parto natural, incrementa la tasa de esos hospitales. No quiere decir que todos los ginecólogos de ese hospital generen una cesárea sin consentimiento, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro porque esas tasas son así, porque al final el privado te permite elegir qué manera quieres tú de tener a tu bebé. Eso es también un punto a tener en cuenta, que en el hospital público no lo puedes elegir. Tú no puedes hablar con ningún ginecólogo y decir yo quiero una cesárea programada, porque a no ser que tengas algún tipo de anomalía en el embarazo o de problema gestacional, no te van a hacer ninguna cesárea programada. Las únicas cesáreas programadas que hacen en el público es si superas la semana 41 o 42 de embarazo, que entonces sí te programan una cesárea o te inducen el parto, mejor dicho, para poder sacarte al bebé. Entonces, partiendo de que puedes elegir el profesional que atienda tu parto y tener esa conexión, en el público no vas a tener eso. En el público te va a atender el que esté de guardia y ya está. Sí que es verdad que en el privado tienes un porcentaje muy pequeño de que tampoco te atienda tu ginecólogo, porque los ginecólogos tienen vida, pueden tener algún evento, irse de boda, de vacaciones o lo que sea. Entonces, en ese caso, yo lo que hice con mi ginecóloga fue, antes de estar con ella y decirle que llevase mi parto, yo le pregunté, ¿en esta semana tienes vacaciones o en este mes tienes vacaciones? Y ella me dijo, no. Yo tiré para adelante con el seguimiento con ella porque en ese
mes, más o menos 2 semanas antes, 2 semanas después, que es cuando normalmente te sueles poner de parto de forma natural, ella iba a estar presente. Y sí que me indicó que fuese la hora que fuese y el día que fuese, iba a atender mi parto. Después, anestesista. Es tanto en el público como en el privado un tema muy delicado. Partimos. En el público tienes anestesia epidural y no tienes otro tipo de anestesias como la walking o anestesia inhalada, ¿vale? Que es la mascarilla, el gas de la risa que se llama, que no te paraliza, simplemente cada vez que te viene una contracción lo tienes que inhalar, entonces te relaja un poco. ¿Qué pasa? Hay hospitales privados que lo tienen y que no. Eso tienes que preguntarlo antes de decidir dónde ir para saber qué opciones tienes en ese hospital, porque hay hospitales que tienen la walking, hay hospitales que tienen sala de partos con 1000 virguerías, con piscina, o sea, con bañera, con silla de montar, con un montón de cosas, ¿vale? Eso lo tienes que preguntar antes de decidir qué hospital privado quieres para saber qué condiciones tiene. Y después en el hospital público es epidural y va a depender del anestesista de guardia. Es decir, que si tú te pones o entras en el hospital de 6 centímetros y el anestesista está en una operación de urgencias, no te van a poner la epidural. O a lo mejor te ponen la epidural llegados los 8 centímetros o 9 centímetros y te van a decir, no, pues ya estando de esta dilatación no te vamos a poner la epidural porque ya has pasado todo lo peor. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? También es verdad que el anestesista por el privado, si no está de guardia porque está fuera de horario y vas de madrugada, lo tienen que llamar conjunto con tu ginecólogo. Entonces es lo que tarde en llegar el anestesista y tu ginecólogo. Yo sí que es verdad que en mi caso personal tuve muchísima suerte porque tanto el anestesista como mi ginecóloga ya estaban atendiendo un parto que estaba activo, que había entrado una horita o así antes que yo, entonces no tuvieron que llamar a nadie ni nada, aun siendo domingo por la tarde, porque ya estaban allí. En el caso de elegir qué tipo de parto quieres, si en el privado te dejan elegir, por ejemplo, yo entré ingresada el sábado día 28 y no dilataba, y mi ginecóloga por la mañana, el domingo día 29 por la mañana, me dio a elegir o inducir el parto o irme a casa y estar tranquila y relajada en mi zona de confort hasta que el parto se desencadenase de forma natural. Entonces, en el público no te dan esas opciones. Te dicen o te inducimos o te inducimos. Vale, después partimos a la atención al bebé. En el público tienen protocolos estrictos. Es decir, si al bebé le tienen que pesar, bañar, etcétera, etcétera, lo van a hacer, quieras tú o no quieras, porque tú vas a estar en una camilla tumbada y no te vas a poder mover si tienes la epidural o menos si tienes una cesárea. Si tú tienes un plan de parto, lo tienes que llevar impreso en el hospital donde quieras parir público y esperar a que te lo respeten, porque no todos los profesionales cogen el plan de parto ni todos los profesionales siguen ese plan de parto. Va a depender del criterio de la matrona y del ginecólogo que te atiende, y no porque sea público son menos intervencionistas. En el hospital privado, el plan de parto se lo puedes dar a las matronas con mucha antelación, al igual que a tu ginecóloga, y al final, como vas a estar hablando durante 9 meses o más de 9 meses con tu ginecóloga, vas a ver tus miedos, tus inquietudes, lo que quieres y lo que no quieres, sobre todo el día de tu parto, porque ese momento tú estás en otro mundo, no tienes cabeza para decir quiero esto o quiero lo otro, porque de verdad estás en otro planeta, estás en el planeta parto, que te lo van a decir en las clases de preparación al parto y es completamente verídico. Y si tu pareja o tu acompañante no tiene muy claro y totalmente interiorizado lo que tú quieres, va a ser un caos. El tema de fomentar la lactancia materna, da igual que sea público o privado, repito, va a ser en relación a ti y a los profesionales que te rodeen. El hospital público fomenta la lactancia y el hospital privado también. Yo, en mi caso, me ayudaron un montón las matronas con el tema de la lactancia, y lo mejor de todo es que respetaron al máximo el pinzamiento de cordón tardío, respetaron al máximo el tema de la placenta, respetaron al máximo todo, el llevarse al bebé, el hacer piel con piel, el no limpiarlo, el no bañarlo, o sea, lo respetaron todo. No puedo hablar en un hospital público porque no di a luz en un hospital público, que entiendo que lo pueden respetar igual, pero al final tienen protocolos como más establecidos y van todo como más a prisa porque tienen un montón de partos a la vez y van como pollo sin cabeza. También es verdad que tienen cambios de turno, y en esos cambios de turno, si tú estás
estás en mitad de un parto y te cambian la matrona o te cambian al ginecólogo, en el mismo parto se va y vuelve otro entrando en turno. Entonces, si ese que entra, lo digo por experiencias de familiares, si ese que entra es intervencionista o no tiene tacto alguno, a ti te va a afectar en tu parto. Vamos a hablar ahora de lo que te entra para ti y para el bebé en un hospital público y en un hospital privado. Empezamos por el público. Supuestamente en el público te regalan el gorrito y un body para vestir al bebé de primera puesta, te suelen dar biberones si quieres hacer lactancia artificial, los pañales y las compresas para ti. En principio no tienes que llevarte nada. Pero en el hospital privado, al menos donde yo di a luz, que fue en Vitas, si necesitaba leche artificial, tenían leche preparada artificial. A mí me dieron compresas de algodón naturales, pañales para el bebé, esponjas jabonosas, todo lo que necesitaba lo tenía. Sí que es verdad también que me dieron el gorrito de Vitas y el body y por supuesto las toallas de ducha, un set de aseo, todo eso lo tenía incluido. Después obviamente sea público o privado tú vas a elegir si usar tus cosas o usar las que tengas allí. También esto cógelo con pinzas porque hay hospitales privados que sí es verdad que no te dan nada, pero en mi caso en Vitas me dieron todo. Después el tema comida, no por ser un hospital privado está mejor que en un hospital público. Es decir, sí que es verdad que el tema de las bandejas y así, si te vienen con platos, con cubiertos buenos, o sea, buenos me refiero de metal, que no son de plástico, ni platos de plástico, ni nada así. Sí que es verdad que la comida está un poquito mejor, pero sigue siendo de catering, no es una comida muy elaborada y muy tal. Estaba buena, por lo menos donde yo estuve dando a luz, pero tampoco vi muchísima diferencia a otras veces que he estado ingresada por otras dolencias en el hospital público. Puntos a tener en cuenta también, que las habitaciones son privadas en el hospital privado, además tienes un sofá cama para tu acompañante, la habitación para ti sola, tienes opciones de pelota de pilates, tienes opciones de meterte en la ducha cuando estás dilatando, opciones de bañera también para la dilatación en algunos hospitales. Sí que es verdad que esas opciones tienen un coste adicional, pero muy bajito. En cambio, en un hospital público, el acompañante tiene que dormir en un sillón reclinable que, si tienes suerte, son nuevos y si no son de hace 20 años. La cama de al lado, a saber a quién te toca, si está de parto o si tiene el bebé llorando toda la noche y el tuyo es un santo. En el caso la mía, si me hubiese tocado con alguien al lado, le hubiese fastidiado toda la noche porque no paraba de llorar. Entonces, para mí eso es algo muy importante porque si ya de por sí descansas poco, sin los ratitos que tú puedes descansar porque a lo mejor no tienes visitas o tu bebé está durmiendo y aprovechas para dormir, la de al lado le llora el bebé o tiene ahí a toda la familia visitándola, pues para mí es un problema. También es verdad que en el hospital público, no sé si ahora estará actualizado, pero hasta hace más bien poco, en una cesárea de urgencia no te dejaban entrar acompañante, tenías que entrar tú sola, atándote las muñecas en cruz y estando tú sola. Me parece súper vulnerable y una situación muy desagradable porque ya de por sí tienes el miedo de estar en una situación que no sabes cómo va a salir, porque una cesárea de urgencia es por algo importante y peligroso, para estar ahí sola sin que nadie te apoye. En cambio, en un hospital privado sí te van a dejar entrar a tu pareja o al acompañante que tú quieras contigo, por si en este caso eres madre soltera o lo que sea, puedes llevar a tu madre, a tu padre, a quien quieras, para que te apoye. Y para mí eso es algo muy importante porque en una situación tan heavy como es esa experiencia, estar sola, yo no me lo hubiese imaginado. El tema de las complicaciones. Tienes que mirar muy bien también, en el caso de que tu parto se adelante, tienes que mirar muy bien el hospital privado que hayas elegido si tiene UCI neonatal, ¿vale? Hay hospitales privados que tienen UCI neonatal y que puedes parir sin ningún problema en esos hospitales siendo partos prematuros. En el caso de que no tengan UCI neonatal, yo te aconsejaría, eso sí, que o bien si quieres parir por el privado, buscar un hospital acorde a esas características si tienes algún tipo de riesgo o de adelantamiento de parto o cualquier cosa, o directamente ir a un hospital público porque allí sí que tienen toda la maquinaria y todos los tratamientos necesarios para poder tratar a los bebés prematuros o muy prematuros.
Hay hospitales privados que si tu bebé nace sobre la 35-36 sí que te lo atienden porque tienen un sistema de incubadoras que a partir de esa edad gestacional ya los atienden, pero hay otros que si es menor de ese tiempo de gestación no te los van a atender y te van a derivar en una ambulancia al hospital público. Eso también lo tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿hay un hospital mejor que otro? No, va a depender de tu caso, de lo que tú valores, de lo que tú prefieras, lo más cómoda que te sientas en una situación o en otra. Yo en mi caso elegí el hospital privado porque yo prioricé tanto el tener a una ginecóloga de confianza que a mí me transmitiera esa seguridad de que pasase lo que pasase, podía confiar en ella y en su criterio de actuación si hubiese alguna complicación, si fuese natural o si fuese lo que sea. Yo estaba completísimamente segura y confiada de que su pensamiento iba a ser lo mejor para mí y así fue. Y después también valoré mucho el estar en intimidad y la posibilidad de que mi mujer me acompañase a absolutamente todas las citas, todas las pruebas, todos los tratamientos, el parto, de estar solas en la habitación, de poder tener esa intimidad, de poder tener ese trato también cercano con las matronas, de que ya las conocía todas, de la preparación al parto, sabía cada una cómo actuaba, su pensamiento, todas estaban unificadas en una misma visión del parto y de la maternidad. Muchas de ellas eran asesoras de lactancia, cosa que en el público no sabes lo que te va a pasar o si te va a coger una de prácticas. Hay mucha gente de prácticas también en el hospital público, entonces a mí eso me echaba un poquito para atrás por el tema de la experiencia. Entonces, resumiendo, no hay nada que sea mejor que otro, va a depender de tu criterio, de lo que tú quieras para ti y sobre todo ten en cuenta que lo que decidas va a ser lo mejor para ti y para tu bebé, porque tus decisiones las tomas con el corazón y con la cabeza. Así que lo que te diga tu cuerpo, hazle caso, confía en él. Ten en cuenta que si ya estás embarazada, muchos seguros médicos te dejan una carencia de 8, 9, 10 meses para poder parir en un hospital privado. Entonces, si ya estás embarazada, antes de contratar uno, consulta muy bien esas condiciones porque se te puede adelantar el parto y no cubrirte. Y si lo que quieres es saber simplemente antes de quedarte embarazada si contratar un seguro privado, estas son las diferencias que tienes al parir y al llevar el embarazo por un público o un privado. Te leo en comentarios tu experiencia, si la has tenido tanto por el público o con el privado, cuál te ha ido mejor, o si estás en proceso de quedarte embarazada o cualquier tratamiento de fertilidad, te leo en comentarios cuáles son tus inquietudes. Cualquier pregunta que tengas te la voy a responder y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!